Bueno, Denise, pues muchísimas gracias por permitirnos también un tiempecito para hacerte alguna entrevista y poderte mantener en el recuerdo aquí videograbada. No, gracias a ustedes. Quiero contarte que las preguntas que te hago reconozco que son en parte desde mi ignorancia, dado que no conozco todo tu pensamiento y toda tu propuesta. Si bien de lo que he escuchado en tu conferencia, en el taller en el cual he asistido, me han quedado una serie de preguntas que me han parecido muy interesantes. Entonces, tengo un montón de preguntas, esperemos que pueda dar la vida como para tantas. La primera que te quiero hacer es, yo veo que tú en el recorrido del taller he escuchado que haces una argumentación interesante, crítica, de frente al idealismo platónico, al concepto de materia en Aristóteles, el idealismo de Descartes, el objetivismo y el empirismo ingenuo y el positivismo con su intento de neutralidad y de apartar al sujeto del conocimiento. Al ver esta gama de reflexiones teóricas que haces, desde el inicio entendí que mucho de tu posición tenía que estar puesta no del lado del dualismo, sino del monismo, y ayer entendí que estabas puesta desde el lado de Spinoza, ¿no? Me interesaría que nos comentaras cómo retomas esta propuesta, porque además mencionaste el concepto de naturaleza de Spinoza. ¿Cómo retomas este elemento, lo actualizas en la propuesta de la complejidad? Me encanta la pregunta. Yo soy un poco polémica, tú ya lo has visto. Excelente. No diría tanto que soy monista, sino más bien que soy no dualista. Creo que siempre el estilo de nuestra cultura es hacer un enfrentamiento dicotómico, ¿no? Y sería ese enfrentamiento monismo-dualismo o realismo-idealismo. Y creo que es esa estética la que yo rechazo, por eso prefiero la noción de no dualista. Porque la diferencia es que el no dualismo, y sobre todo en la versión que me gustaría construir como pensamiento complejo, se basa sobre todo en la interacción como punto de partida del pensamiento. Lo híbrido, diría Bruno Latour, un autor que a ti también creo que te gusta. Me encanta. Entonces, la idea de encuentro, que es fundamental en Spinoza y retoma también Deleuze. Y es a partir de este punto de partida que creo que la filosofía de Spinoza puede ser un punto de partida para recrear y repensar la posibilidad de un pensamiento complejo, porque precisamente toda su filosofía es una filosofía dinámica, y la dinámica solo puede entenderse a partir del intercambio y la interacción. Por lo menos una dinámica no clásica. En la física clásica, tú sabes, Newton funda un tipo de pensamiento que solemos llamar dinámica, pero que es una dinámica reversible, es una dinámica de la no transformación. La dinámica de la que habla el pensamiento complejo es una dinámica de la transformación. Entonces, que incluye el cambio cualitativo, incluye, en términos aristotélicos, sería la vida, la muerte, el engendramiento, la descomposición, la renovación, etc. Entonces, creo que un pensamiento complejo contemporáneo, para poder incluso aprovechar los desarrollos que las ciencias de la complejidad, los nuevos paradigmas en las distintas áreas se están desarrollando, sin ceñirse exclusivamente a ellos, tiene que ser fundamentalmente dinámica, y que esta es una necesidad no solo teórica, que sería lo que a mí por lo menos me importa, sino una necesidad real. Necesitamos pensar el cambio porque estamos viviendo en un momento donde el cambio no puede ser ya invisibilizado. Siempre estuvimos viviendo en momentos de cambio, pero la velocidad, la intensidad y la importancia contemporánea del cambio nos exige, para poder sobrevivir con altura y alegría,
poder pensar en términos dinámicos. Ok, muchísimas gracias. Una pegadita a esta. Cuando hablas acerca de este concepto de naturaleza que mencionabas ayer y que enunciabas cómo finalmente no podemos pensar que algo que está dentro de la naturaleza puede ser antinatural, creo que estás otra vez dentro del pensamiento de Spinoza, que es donde hace esa reflexión en el libro en el apartado 3 del libro de la ética, ¿no? Me encantó esta reflexión que haces, pero yo me preguntaba, ¿qué tanto el hablar acerca de que la naturaleza, expresada de esa manera como lo dices, podamos caer en una entificación, como cuando entificamos el azar y pareciera que es algo que existe y que funciona? ¿Cómo le haces para deslindarte de este campo? Porque finalmente Spinoza sí encuentra la puerta poniéndosela a Dios, ¿verdad? Entonces, sé que no estarás en esa posición. ¿Cómo lo piensas? Como decía Einstein, si tuviera que creer en algún Dios sería en el Dios de Spinoza. No tendría mucho inconveniente. Algunos amigos se ponen nerviosos, no es mi caso para nada, cada vez menos además. Pero el término que hoy muchos estamos usando tiene cosas buenas y malas. Es inmanencia, entonces suena muy intelectual. En ese sentido no me gusta. Pero los chinos tienen otra forma de nombrarlo, podría ser Tao. Y eso me resulta cómodo porque han dejado perfectamente claro en todas sus distintas obras en referencia al Tao que es precisamente un nombre que no nombra. Es decir, que nos ayuda solamente a designar aquello que no puede ser nombrado porque si fuera nombrado sería cosificado. Entonces, básicamente, esta naturaleza de la que estamos hablando es sinónimo de todo lo que existe, en todas sus infinitas y diversas formas, y por lo tanto ningún nombre particular puede englobarlo. Naturaleza sería un modo de hablar, finalmente. ¿Tu naturaleza estarías entendiéndola como un existente? Como todo, la infinita diversidad de todo lo que existe, exactamente. Por eso digo, todo es naturaleza. La cultura es la naturaleza, pertenece a la naturaleza. Lo que pasa es que nuestra forma particular dualista, que ha dividido entre naturaleza y artificio de muy distintos modos en distintos momentos, parece que lo artificial no perteneciera al mundo de la naturaleza. Y no pertenece porque nuestra cultura, justamente lo que no ha podido pensar nunca son las mediaciones, las modulaciones, los intercambios. Lo que nosotros llamamos artificial son cosas naturales transformadas por otras cosas naturales para crear cosas nuevas que pertenecen a la naturaleza, pero que no estaban antes de que hubieran sido transformadas en este proceso. Pero es tan artificial y al mismo tiempo natural el puente del Castor que la represa que construimos nosotros. Muy bien, siguiendo en esta línea de precisar, porque me parece interesante la propuesta que haces de poder descientificar, de sustantivar la realidad, descosificar, para entonces poder hablar de otra manera, ¿no? En esta misma línea, yo me preguntaba cuando hacías tú la reflexión respecto al campo de lo singular, si hablar de singular o de individuo o de sujeto no son sí ya conceptos y abstracciones. ¿Dónde pondrías el elemento diferencial para poder hablar de que individuo y singularidad no son iguales y que la primera es una abstracción y la segunda un concreto? Hermosa pregunta. No hay garantías. Esto es algo que ya en las conversaciones que vamos teniendo se vuelve evidente. Cuando alguien quiere malinterpretar, va a malinterpretar. Si alguien no quiere hacer el esfuerzo de entrar en un nuevo paisaje de pensamiento donde no existe ninguna cosa en tanto eterna, pues no va a entrar. Y no importa cómo lo llames, va a traducir a su modo de concebir el mundo. Por lo tanto, la invitación es a jugar
a entrar en este paisaje dinámico donde ni toda la naturaleza en su conjunto es estable en el sentido de una eternidad fija, sino en todo caso estable en el sentido de una eternidad que permanentemente está cambiando, pero que como es el todo, es siempre ese mismo todo cambiante. Si lo tomo con los términos individuo, sujeto y singularidad, creo que una pequeña virtud para evitar el malentendido, que en última instancia nunca es evitable totalmente, no a través de las palabras por lo menos, es que el término singularidad no te tienta a pensar en ninguna entidad particular. Cuando alguien dice un individuo, está diciendo algo, para empezar, indivisible, separado. Cuando alguien dice singularidad, no está refiriendo, una singularidad puede ser perfectamente divisible, puede ser cambiante, no está, y esta es la forma que yo la pienso, en ningún sentido separada, sino que es cómo uno identifica algo dentro de una trama. Sería como una palabra que apunta a un campo formal, como un número, en el cual puedas utilizarlo de distinta manera. Podría ser con un poco menos de pretensión de formalidad, porque precisamente, digamos, en física la noción de singularidad tiene especificidades propias dentro de hoy de las teorías cosmológicas contemporáneas que no estoy utilizando, ¿no? Sino dar cuenta de que en este mundo completamente entramado y diverso podemos distinguir relativamente unas unidades que son heterogéneas, diversas y cambiantes, pero cuyo modo de cambio especifica un linaje. Yo no soy la misma que el día que nací, lamentablemente ni siquiera que hace 10 años o hace 2 horas. Pero mi linaje de transformaciones no es el tuyo, aunque pueden cruzarse porque nos hemos encontrado y nos hemos afectado mutuamente. Pero aún así, cada linaje tiene su propia evolución y cada entidad, que es una entidad dinámica y entramada, tiende a, el término de Spinoza es permanecer en el ser. Freud lo tomó como el instinto de supervivencia. Se ha dado muchas distintas traducciones, pero tiene que ver con cómo cuando una cierta entidad llega a la existencia, existe en su propia naturaleza una dinámica que tiende a mantenerse, por lo menos en los seres vivos esto es clarísimo, hasta donde su potencia alcance, pero que inevitablemente algún día dejará de existir del mismo modo que alguna vez no existió. Esa entidad variable, ese linaje de transformaciones, es una singularidad, que no está nunca separada. Y por eso es importante distinguirlo del término sujeto o subjetividad, porque subjetividad está pegada al término sujeto y pegada a una discusión ya bizantina entre la objetividad y la subjetividad. En ese sentido, ¿descartas el concepto de sujeto? Prefiero evitarlo. Ok. Prefiero evitarlo. Ok, muy bien. La siguiente pregunta que quisiera hacerte tiene que ver con el campo el título, mejor dicho, del taller. ¿Cómo vinculas el campo del afecto, el campo del pensamiento y ¿cuál es el otro elemento? Y el campo de la acción. Que también ahí encuentro un tanto la fuerza de Spinoza respecto al concepto de actividad y de afecto, ¿no? Claro. De esto veníamos conversando en el taller. Para mí, realmente creo que es una tarea de pensamiento importante para todos en nuestra cultura, porque venimos ya de muchos siglos de estas luchas dicotómicas entre, por ejemplo, el materialismo y el idealismo. Si hay un término en nuestra cultura que es completamente abstracto, es el término materia. Y seguir, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que quieren hacer un espinosismo materialista hoy y volver a retomar esas viejas dicotomías.
que yo creo que ya no nos ayudan a poder pensar ni en términos dinámicos ni en términos multidimensionales, que es el aporte del pensamiento complejo. Entonces, la relación pensamiento, afecto, acción tiene que ver con, en primer lugar, dar cuenta de que todo lo que existe en esta naturaleza, universo, o todo, como nos guste más llamarlo, todo es activo. No existe algo que sea inerte, del mismo modo que no existe algo que sea independiente. Al ser activo todo lo que existe, esto es absolutamente compatible con la física contemporánea, todo es activo, se afecta mutuamente, porque esa actividad entra en encuentro con las otras actividades. Y el término afectar, en este caso, tiene que ver con toda y cualquier transformación ocurrida en cualquier proceso de intercambio. Por lo tanto, activo significa necesariamente afectivo. Nos queda pensamiento, que es el otro gran problema de nuestra cultura. Cuando alguien está sentado tranquilamente mirando el cielo, viene otra persona y le pregunta ¿qué estás haciendo? Raramente contesta estoy pensando. La respuesta es nada. El primer cambio que quisiera incorporar en esta conversación es que el pensamiento es una actividad. Le hemos quitado justamente esta noción abstracta de sujeto y esta noción de razón descorporeizada que corresponde a esta noción de sujeto, ha quitado al pensamiento el lugar clave de actividad y nos hemos quedado solo con los productos del pensamiento y no con la actividad del pensar. Entonces el primer punto que creo que es imprescindible para poder realmente incluir el pensamiento dentro del proceso dinámico de producción de sentido es reinscribirlo en la actividad y en una actividad corporal de un ser vivo en relación con otros seres vivos y con la naturaleza en su conjunto, no solo con seres vivos, por supuesto. Entonces, este pensamiento tiene el término pensamiento, es bonita tu pregunta, realmente yo podría estar horas con ella. El término pensamiento, como yo te comentaba ayer, mucha gente critica a Descartes, la gran mayoría no lo ha leído nunca, y de los que lo han leído pocos se han preocupado en tratar de ver qué significaba en su tiempo cuando él dice algo como pienso, luego existo. Y pensar incluía todos los afectos, toda la sensibilidad y no solo el aspecto cognitivo, que fue una reducción cada vez mayor que fue realizándose. Entonces, en este sentido, cuando yo digo pensamiento, afecto, acción, pensar es una potencia que todos tenemos en relación a cómo nosotros percibimos, concebimos y sentimos esta realidad en la que estamos actuando y que nos está afectando. Este sería, ¿no?, la articulación pensamiento, afecto, acción. Entonces, el pensamiento no es solo una actividad cognitiva, es una actividad afectiva, es una actividad sensible, incluye la imaginación, incluye el entendimiento, la razón y la lógica, incluye nuestra interacción sensoriomotriz con el mundo. Y entonces una actividad de pensamiento es muy bonito en una clase que da Deleuze sobre el pensamiento de Spinoza. El ejemplo que da es la natación, ¿no? Dice, cuando uno está por primera vez frente al mar, no sabe nadar, el mar lo empuja y uno va, viene. Entonces, mientras uno está así a merced del mundo, sin poder pensar sus relaciones con el mundo, está en un nivel que Spinoza llamó imaginario, ¿no? Solamente siente sus afecciones, pero las atribuye a unas características del mundo y no de la interacción. Pensar, que
es un segundo nivel, el nivel del entendimiento, es pensar ya las relaciones. Pero no es pensar las relaciones en abstracto y lógicamente, sino, además, porque esto también está incluido, es pensar las relaciones en cuanto al modo de interacción del cuerpo vivo con ese mundo. Por eso, aprender a nadar es una acción de pensamiento. Aprender cómo se compone mi cuerpo con las olas. Y es una acción de pensamiento cognitiva, sensible, afectiva e inteligente. Esta es la idea. No sé si conoces a Javier Zubiri. Muy poquito. Digo, muy poquito. en tanto que este elemento enfático que haces, lo hace también él, ¿no? La importancia le llama la inteligencia sentiente, ¿no? Como los dos elementos entran en juego siempre. La siguiente pregunta que te quisiera hacer es acerca de, tú hablabas acerca de cómo hay ciertas cartografías, ¿no? Que nos ayudan a explicarnos de algún modo las cosas, y también en tu conferencia hablabas de cómo nos hemos hecho un mundo en donde suponemos que realmente, por ejemplo, las disciplinas son entidades, primero, y segundo, entidades separadas, ¿no? Eso me ha parecido sumamente interesante. Gerger, no sé si lo conoces, cuando reflexiona sobre el campo de la construcción, él va a decir que la diferencia con otros posicionamientos es que ellos reconocen que aun cuando todo esto es parte de una construcción, a veces ilusoria, es necesaria para la vida social del individuo, ¿no? Del sujeto. ¿Tú qué piensas sobre esto? Quiero mucho a Gerger. Y me tiran estos momentos, entran en tensión, uno tiene con sus personajes históricos ciertas fidelidades. Fidelidades y discusiones. Así es. Y discusiones. Yo he tomado cursos, he conversado con él, bueno. Y tengo ciertos acuerdos y desacuerdos. Precisando primero en tu pregunta, a mí me gusta mucho la noción de imaginario, tanto en la vertiente de Spinoza como en la vertiente de Castoriadis. Para los que no conocen estos autores, lo que es central en la noción de imaginario es el reconocimiento de que aquello que un ser vivo cualquiera, y en particular un ser humano, tenga del mundo, nunca va a ser el mundo en sí, sino el mundo a través de su relación con él. En este sentido, lo que habitualmente llamamos realidad es imaginaria. La percepción toda en su conjunto es imaginaria. A diferencia de cómo nuestra cultura ha utilizado los términos imaginario y realidad, donde realidad parece ser lo que existe allí en sí y imaginario alguna clase de delirio flotante que nadie sabe bien para qué sirve. Castoriadis fue cruel y certero, y eso a mí me gusta mucho. Él decía que lo que nos distingue de los animales no es la lógica que compartimos, sino el imaginario. El ser humano tiene un imaginario riquísimo, desbocado, y lo peor de todo es que en alguna cultura, la nuestra, ha terminado creyendo que eso es en sí el mundo. Spinoza nos vacuna contra esta idea y Castoriadis nos ayuda a entenderla. Entonces, por eso también a mí me gusta esta noción de complejidad, porque la idea de complejidad, yo jamás uso un autor, no tengo fidelidad hacia ninguno de ellos y nos permite construir un sentido tomando del mundo todo lo que nos brindan distintas posturas, modos de conocimiento. Entonces, la idea de imaginario, el primer punto, y esto ahora vuelvo a Gerger, es que algo sea imaginario en ningún sentido significa que es ineficaz o inoperante. Todo conocimiento humano. Ayer, por ejemplo, yo participé en un coloquio maravilloso que hubo en este encuentro sobre la historia cultural de las emociones y había una tensión, algunos hablaban de sujeto individual por un momento y sujeto colectivo y no quedaba muy claro si era uno, si era dos, si podían usarse los dos o qué. Y realmente desde el punto de vista que
hemos venido conversando de la complejidad, el sujeto siempre está entramado en interacción y por lo tanto es siempre un sujeto al mismo tiempo singular y profundamente colectivo. Pero, y esto es válido para un zulú, para un esquimal o para un occidental moderno cualquiera, pero el occidental moderno cualquiera imagina que es un individuo. Y esta imaginación tiene resultados y efectos muy profundos en la forma en que él se concibe en relación a los demás, en el tipo de vínculos que se crean, en la forma que él es capaz de reconocer y creer y pensar cómo funciona y cómo el colectivo en el que está embebido y del cual es inseparable aporta o no a su vida. Entonces el individualismo desbocado de nuestra cultura, por imaginario que sea, no deja de ser eficaz en cuanto a la construcción de un conjunto de modos de existencia que tienden al egoísmo, que no reconocen nuestra pertenencia a la naturaleza, que son capaces de depredar los ambientes naturales o de dominar y llegar incluso al asesinato de otros seres vivos y de nuestros semejantes, en la medida en que se consideran individuos independientes cuyo destino solo depende de sí. Por falso que esto sea, opera imaginariamente en el modo de constitución de nuestra cultura, de nuestra subjetividad y de nuestras prácticas sociales. Muchas gracias. La siguiente. Vemos una caída, actualmente hay una situación interesante, ¿no? Una caída sobre los criterios educativos que nos regían, a los cuales se los atribuimos esta modificación al desarrollo de la tecnología. Vemos fenómenos muy concretos en el campo educativo como la deficiencia en la lectura, en la comprensión y por otro lado nuevos modos de gustar el mundo, fuera del proceso intelectual abstracto, erudito, del cual todos somos de algún modo copartícipes en esta época, ¿no? Tu propuesta, ¿qué propone a esta modificación de las costumbres, valga la redundancia que hice? ¿Qué propones respecto a la modificación de las costumbres que se están dando y a la caída de los paradigmas, de esos paradigmas educativos en los cuales fuimos formados? Yo creo que hay un aspecto que yo adoro de este caos contemporáneo que tiene que ver con una caída irreversible de la idea del conocimiento como un producto, con un producto terminado. Y creo que la mediación de las nuevas tecnologías puede ser, y no digo que no, la garantía desde luego que no está en la tecnología, sino en el modo en que nos entramemos con ella, puede ser una oportunidad extraordinaria para que todos, docentes y alumnos, sin distinción, recuperemos la capacidad de degustar y disfrutar del conocimiento como producción. En este sentido, el conocimiento como producción es crucial en las nuevas tecnologías en cuanto los productos son sobreabundantes y cualquier habilidad, cualquier capacidad, cualquier disposición que haga la diferencia no ha de estar en la acumulación de productos, sino en la acumulación de saberes activos, prácticos, colectivos y afectivos que seamos capaces de generar y compartir. En ese sentido yo no solo he pensado a fondo los lugares y las transformaciones que las nuevas tecnologías han de imponer a la tarea educativa. En muchos casos creo que las instituciones lo único que logran es retrasar estas transformaciones a través de coagular la potencia no solo de las tecnologías, sino de los alumnos y de los colectivos de pensamiento.
Y entonces he trabajado en uno de los últimos proyectos que vengo trabajando ya hace un año, en el desarrollo de comunidades docentes a través de la idea del acompañamiento docente y de, por primera vez en la historia de Occidente, generar una red colaborativa de docentes heterárquica. Heterárquica me refiero, es un término que usa muy bonito Gergen, lo aprendí, en el sentido que si bien puede haber en las redes coordinadores, tutores y demás que hacen a ciertos lugares para promover la actividad y el encuentro, en tanto participantes todos estamos allí para ver cómo podemos hoy acompañarnos entre todos para afrontar estos nuevos desafíos y cómo aprendemos también a acompañar a nuestros alumnos, ya que la vieja metáfora de la transmisión que suponía que el docente tenía un saber ya hecho y que podía, a través del tubo de la literatura o la clase, transferir directamente al alumno, está en franca caída. Cómo podemos acompañar el aprendizaje, cómo podemos promover el aprendizaje entre nosotros y con otros. Entonces, y en este sentido la tecnología nos da la oportunidad de la construcción de redes de aprendizaje y de lugares de aprendizaje donde los docentes dejen de estar permanentemente recibiendo cursos de formación de formadores, muchas veces impartido por gente que nunca dio clases, más que de formadores, y entre a un lugar donde vea desde qué lugar su potencia pueden encontrarse sinérgicamente con otros para aportar a esta transformación del conocimiento. Muchísimas gracias por tu respuesta. Muy, muy interesante, sobre todo porque lo haces desde la experiencia, ¿no? Cotidiana. Nos dicen que nos quedan pocos minutos. Quiero hacerte una última pregunta para cerrar con ella. Tú hablas de la ética estética, ¿no? ¿Qué estás entendiendo por ética? ¿Desde qué presupuestos de algunos teóricos que has leído? No sé si desde Aristóteles, ¿verdad? Que es uno de los referentes de base. ¿Desde dónde estás posicionándote cuando hablas de ética? Voy a tomar la que más me gusta realmente y el referente es Deleuze. Deleuze habla de la ética como el paisaje de los modos de existencia. En este sentido hace una distinción radical entre la ética y la moral. La ética no juzga, solamente hace existir. La ética es el despliegue de un modo de existencia. Y cuando hablo de la ética, entonces jamás estaré hablando del estudio del modo de existencia, sino del modo de existencia como tal en su modo de producir en el mundo. Por eso cuando, por ejemplo, me hiciste la pregunta en relación al monismo o el dualismo, rápidamente respondí esta idea de no dualismo, porque hay una ética de la no exclusión, básicamente, del reconocimiento de la legitimidad de todo modo de existencia, lo que no quiere decir que para mí cualquier modo de existencia sea igual que otro, que desde luego no lo es, o que yo no tenga criterios para elegir qué modo de existencia es aquel en el que quiero vivir o el que quiero colaborar a fundar, ¿no? Denise, quisiera seguir preguntando y platicando contigo, pero se nos ha acabado el tiempo. Seguiremos en el taller. Agradezco enormemente tu disposición, la sencillez y profundidad de tus reflexiones. Muchísimas gracias. Muy amable.